Hola, con el destello de hoy damos fin a nuestra serie dedicada a los módulos, por lo que al final de este vídeo, como en nuestra web, encontrarás el fichero con todos los ejemplos de la serie para que puedas descargarlo. Una interesante opción que nos ofrece VBID es la posibilidad de exportar nuestro código de una forma sencilla. Podemos exportarlo a un fichero de texto que posteriormente podemos importar en cualquier otro de nuestros programas. Para mostrar el ejemplo lo hemos hecho a través de un botón de comando que al pulsarlo exporta el módulo a un fichero de texto. Veamos su código. Como en destellos anteriores, lo primero que hacemos es capturar el nombre del módulo que hemos seleccionado en el cuadro de lista. Sabemos que cuando queremos importar un fichero, Access nos da unas opciones de fichero a importar. Podemos verlo aquí. Si me voy a Archivo, Importar archivo o Archivos, observamos que pide un fichero .frm para un formulario, un fichero .bas para un módulo estándar y un fichero .cls para un módulo de clase. Pero también observamos que nos permite buscar cualquier fichero. Pues bien, cuando exportamos podemos hacerlo con la extensión que queramos. Por ejemplo, .txt, porque el módulo exportado lo va a importar sin ningún tipo de problemas. Es más, el nombre del fichero y la extensión no importan en absoluto, solo para localizarlo, porque el propio fichero exportado contiene una línea con el nombre que Access ya reconocerá. Para hacerlo más elegante, aunque totalmente inútil, hemos incorporado en nuestra rutina una parte en la que vemos qué tipo de módulo es y dependiendo del tipo, mediante un setCase, establecemos la extensión del fichero. Para un módulo estándar un .bas, para un módulo de clase un .cls y para el resto le vamos a poner txt. Evidentemente, aunque la exportación y la importación se hace correctamente, el hecho de ponerles una extensión de este tipo es para saber de antemano, sin tener que abrir el fichero, de qué tipo de módulo se trata. Pero ya digo, totalmente inútil porque se puede importar y exportar sin tener en cuenta nombre y extensión. Finalmente, lo que hacemos es construimos el nombre del fichero y lo exportamos. Si vamos a la función, vemos que, aunque la hemos puesto en un módulo aparte, es una sola línea, que podríamos ponerlo directamente en el procedimiento. Y eso es lo que yo haría en un programa, pero esto es un ejemplo. La función lo que hace es llamar al comando export del objeto VBComponents y tan solo tengo que pasarle el fichero, el path, para que pueda exportar el módulo. Vamos a verlo en funcionamiento. Selecciono uno de los módulos y lo exporto. Ya está, parece que no ha hecho nada, pero sí que ha hecho. Como no hemos puesto ningún control de errores ni aviso, pues realmente parece que no ha hecho nada. Pero vamos a ver el directorio donde nos ha creado el fichero. Aquí lo tenemos con su nombre y extensión, modrestar.bas. Pero repito, lo hemos hecho por claridad, porque si el fichero se llamara pptxt, también lo va a importar. De hecho, vamos a hacer la prueba. Veamos primero cómo está estructurado este fichero. Vemos que aquí ya le da el atributo vbname modrestar, que es lo que luego Access va a leer. Si yo ahora le cambio el nombre y le voy a llamar pp.text, me dice que tal vez no funcionará. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a importar. Desde mi pantalla de código vemos que tenemos nuestro módulo restart ahí y veréis cómo ahora nos va a importar con el mismo nombre, solo que le va a añadir un 1. Archivo, importar archivo. Tengo que poner todos los archivos porque si no, no lo ve. Y aquí tengo pptext. Y aquí está. El módulo importado. Le ha puesto el 1 porque ya teníamos el módulo restart. Bueno, aquí finalizamos esta serie, pero comenzamos otra que promete ser como poco tan interesante como esta. Es la serie dedicada a los procedimientos. Vamos a controlar el código desde el propio código. Pero eso será en el próximo destello. No os lo perdáis y recordad que podéis descargar este ejemplo. Esperamos que os sea útil en vuestros desarrollos. Nos vemos pronto.